este subidón de hoy en el partido después de la parada de Antonio? Bueno, yo creo que nos lo merecíamos y por lo menos el fútbol hoy ha sido justo, ¿no? Como viste el partido, con mucha intensidad al principio, daba un poquito la impresión de que la Unión era una final y que se había muy exigido, ¿no? El partido. Bueno, venimos de pasar dificultades, de 3 derrotas consecutivas que hacen daño, indiscutible, y independientemente de cómo se produjeron, el día del Pontevedra aquí en casa con un penalti también en el 89 y perdiendo partidos prácticamente en el descuento los 3 o en minutos muy finales. Entonces a veces es difícil reponerse y hoy sabíamos que teníamos que jugar con nuestra mejor versión, con nuestra máxima intensidad y sobre todo con una atención absoluta en los pequeños detalles, y creo que los chavales han estado de 10. Los felicito a todos, a los que están, a los que jugaron hoy, a los que no están, no han jugado, a los chicos del filial que nos ayudan todos los días, y aprovecho para ensalzar el trabajo diario que hacen, que es digno de ello. Irse al parón sería muy duro, ¿no? Irse al parón rumiando cualquier otra situación que se pudo dar también en el partido, con ese penalti en el 92 y medio, pero sería duro, ¿no? Para los esfuerzos que hicieron hoy todos los futbolistas. Sí, pero esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que hay que pelearlo, hay que sufrirlo, hay que jugar los partidos hasta el último instante. Y yo decía estas semanas atrás que, aunque suene un poco de perogrullo, que a veces las derrotas también sirven para reforzar el trabajo de un equipo, y es duro no conseguir resultados y es un poco frustrante, pero los chavales se han mantenido estas 3 semanas firmes, han entrenado como el primer día y hoy ya han tenido un premio merecido. Los dos cambios, se da la circunstancia de que los dos cambios, el primero Abel, el segundo Dorian, y fabrican, o casi son los que revolucionan el partido. Se fabrican el gol, punto número 1, y luego la cantidad de ocasiones que generó Dorian, importantísimo. Bueno, méritos de ellos, tanto los que juegan como los que no juegan saben adoptar su rol en un momento determinado. Ellos han salido para ayudar al equipo, lo han hecho fenomenal, como los que han jugado el resto del partido, los que no han jugado, como te decía antes. Y hay que estar contentos y bueno, nos da un poco de tranquilidad para esta semana de descanso, cargar pilas y sobre todo valorar el trabajo que los chavales están haciendo. Pero desde el punto de vista personal y de entrenador, pues el saber que los cambios ayudaron a cambiar el partido supongo que también satisface personalmente. Sí, pero mi trabajo es intentar sacar el máximo rendimiento de los chavales que tengo. Estoy encantadísimo con todos y al final el mérito es de los que están en el campo. Nosotros tomamos decisiones, unas veces acertadas, otras equivocadas, pero realmente los protagonistas son los futbolistas, o sea que estoy muy contento por ellos. ¿Temías por el partido, que pudiera complicarse la situación de Samuel Baños en la banqueta de Lanzábal después de una hipotética cuarta derrota que pudiera haber llegado en el partido de hoy, que se hiciera largo, que se hiciera pesado? No, en ningún momento dudo de nuestro trabajo porque está ahí, es objetivo, y en ningún momento hemos dudado, hemos seguido trabajando como el primer día. Te digo que tenemos un mérito enorme, los futbolistas con dificultades, con diferencias en cuanto a presupuestos y en cuanto a equipos. Han competido todos los partidos muy bien. Las derrotas que hemos cosechado han sido por la mínima, por pequeños detalles que estamos puliendo, que nos queda un largo camino por recorrer, y yo en ningún momento me planteo situaciones que no sean trabajar, que es lo mío, 24 horas y por y para este club y para mejorar a los chavales, y estoy encantado con el club, con los chavales y con la evolución que están teniendo. Supongo que también muy contento por Adrián Torres, ¿no? Que se convierta en héroe local, aunque sea, casi en un partido decisivo, ¿no? También. Sí, pero bueno, al final es el trabajo de todos y el trabajo de los que le ayudan a él también, de Pablo en este caso, y todos, de Fren, de Álvaro, de todos los que estamos juntos, de todos los que trabajamos a diario, de toda la información que intentamos transmitir a los chavales y
y joder, al final es una satisfacción que se haya producido así, porque, como te decía antes, creo que era merecido, y esto nos va a dar un plus, nos va a dar energía, y ahora vamos a descansar para volver con más ganas. Esa fue la última, no te quiero agobiar. Tranquilo, Pues, tranquilo. simplemente, ¿te gustaba más el plan de partido 4-2-3-1 o luego cambiaste a pasar con dos delanteros? ¿Te gusta más el Landaburu con dos delanteros? ¿Lo prevés como algo, no sé, como algo de, bueno, pues de revulsivo, ¿no? Podríamos decir. No, en el banquillo tenemos que jugar con la gente también para posibles eventualidades que puedan ocurrir durante el transcurso del partido. Hay que ponerse, bueno, hay que mirar la perspectiva de que un partido se puede complicar, de que un partido puede ir por los derroteros que tú te imaginas, y tienes que tener variantes para todo. Y con eso jugamos un poco, con las decisiones que tenemos que tomar para tener gente en el campo y gente de refresco, y el plan del partido hoy fue por ahí y mañana no sé por dónde irá. Tenemos en cuenta también el potencial de los rivales, y hoy, bueno, nos ha salido bien, los chavales han respondido de forma muy buena, y estamos contentos porque esto es una empresa de todos y todos aportan, y eso es lo que tenemos que mirar.